El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en el estado de Chiapas, al sureste de México, marcando uno de los acontecimientos sociopolíticos más importantes de finales del siglo XX en América Latina. En paralelo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la rebelión zapatista evidenció la marginación histórica de las comunidades indígenas y la desigualdad económica en México. Antecedentes del conflicto. El levantamiento zapatista no fue un hecho aislado, sino la culminación de décadas de injusticia social y abandono del Estado en Chiapas, una de las regiones más pobres del país. Primero, pobreza y marginación en Chiapas. A pesar de ser una región rica en recursos naturales, Chiapas tenía un alto índice de pobreza con comunidades indígenas que sufrían falta de acceso a la salud, educación y tierras. El sistema político mexicano, gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, también conocido como PRI, durante más de 70 años, mantenía un control autoritario que reprimía movimientos sociales y favorecía a las élites. Las reformas agrarias incompletas y el despojo de tierras dejaron a miles de indígenas en condiciones de extrema precariedad. Segundo, la influencia de la teología de la liberación y la organización indígena. Durante las décadas del 60 y el 70, la Iglesia Católica en Chiapas, influenciada por la teología de la liberación, promovió el empoderamiento de los pueblos indígenas. En los años 70 y 80, diversas organizaciones campesinas e indígenas comenzaron a exigir reformas agrarias y derechos. Tercero, la creación del Ejército de Liberación Nacional. El papel del subcomandante Marcos. Fundado en 1983, el ejército nació como una organización guerrillera inspirada en los movimientos revolucionarios latinoamericanos, con el objetivo de derrocar al gobierno y cambiar el sistema político y económico. Su líder más visible, el subcomandante Marcos, se convirtió en la cara pública del movimiento, utilizando un discurso que combinaba marxismo, nihilismo y democracia directa. El levantamiento del 1 de enero de 1994. Ese día, miles de insurgentes del Ejército de Liberación, muchos de ellos indígenas mayas, tomaron por sorpresa varias ciudades y municipios de Chiapas, entre ellos San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano. Emitieron la primera declaración de la Selva Lacandona, en la que declaraban la guerra al gobierno mexicano y exigían trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Durante 12 días se produjeron enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación y el Ejército mexicano, causando cientos de muertos y desplazados. La reacción del gobierno y el cese al fuego. El presidente Carlos Salinas de Gortari intentó minimizar el conflicto, pero la presión nacional e internacional lo obligó a decretar un alto al fuego el 12 de enero de 1994. Se iniciaron negociaciones de paz en San Cristóbal de las Casas con la mediación del obispo Samuel Ruiz. El Ejército de Liberación pasó de ser un grupo guerrillero armado a un movimiento político y social con gran impacto en la izquierda mexicana. Consecuencias y legado del levantamiento zapatista. Primero, visibilización de los pueblos indígenas. El Ejército de Liberación Nacional puso en la agenda política la lucha por los derechos de los indígenas en México. Segundo, los acuerdos de San Andrés 1996. Se firmaron acuerdos para reconocer los derechos indígenas, aunque nunca fueron implementados completamente. Tercero, militarización de Chiapas. El gobierno respondió con una fuerte presencia militar en la región, lo que generó un clima de tensión permanente. El uso de Internet en la lucha social. El Ejército de Liberación fue pionero en utilizar Internet para difundir su causa y generar apoyo global. Impacto en la política mexicana. El movimiento zapatista influyó en la caída del PRI en el 2000, así como la lucha por una democracia más participativa. En conclusión, el levantamiento del Ejército de Liberación en 1994 marcó un antes y un después en la historia contemporánea mexicana. Aunque el grupo armado no logró derrocar al gobierno, sí logró abrir un debate nacional e internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de un modelo económico más equitativo. Su lucha sigue vigente y continúa inspirando movimientos sociales en todo el mundo.